Bueno, vamos a continuar la segunda parte de esta clase de hoy, finalizando con los fenómenos asociados al bilingüismo, multilingüismo y el contacto de lenguas. En este caso vamos a hablar del nacimiento de nuevas lenguas, como las lenguas pidgin y criollas. Y para ello vamos a partir de hacer una distinción de los distintos tipos de lenguas francas, ¿sí? Entonces, una lengua franca es una variedad lingüística que se usa para la comunicación entre personas que no tienen una lengua materna común, ¿sí? Cuyas lenguas maternas son diferentes. Y dentro del grupo de lenguas francas se distinguen cuatro subgrupos. Las lenguas de comercio, que se usan para transacciones en determinados territorios, como el swahili, por ejemplo, en África Oriental. Las lenguas de contacto en zonas de frontera, como el portuñol en el norte de nuestro país o el spanglish en Estados Unidos. Las lenguas internacionales, que a diferencia de otras lenguas son lenguas de cultura, de otras lenguas francas, digo, son lenguas de cultura habladas en varios países como lengua materna, como es el caso del inglés, que se utiliza además como lengua franca, por ejemplo, para el intercambio de conocimientos académicos o científicos o tecnológicos. Y por último, las lenguas artificiales o auxiliares como el esperanto. Así que en definitiva, la definición de lengua franca tiene que ver sobre todo con la función comunicativa. Dentro de las lenguas francas, los pidgin podrían considerarse lenguas francas de comercio, ¿sí? Un pidgin se define como una forma híbrida de lenguaje que surge de la mezcla de variedades para que puedan entenderse entre sí hablantes que no tienen una lengua común. De modo de satisfacer entonces así sus necesidades comunicacionales que normalmente están limitadas a cuestiones de comercio o tráfico. Se originaron sobre todo en la época colonial, en puertos comerciales, en misiones, en plantaciones y no se considera lengua materna de ninguno de sus hablantes. En general son lenguas simplificadas, con un léxico mínimo limitado al objeto de intercambio y con una gramática y una fonología también simplificadas. Por su parte, los criollos son pidgins que, por la prolongación del contacto, se han transformado en lengua materna de algún grupo de hablantes. Entonces, el cambio de pidgin a criollo puede deberse a que los chicos nacidos en la comunidad adquieren el pidgin como primera lengua, entonces lo transforman en un criollo, en una lengua natural, como cualquier otra, o también puede deberse al hecho de que, establecido el grupo social, la lengua comienza a ser utilizada en situaciones comunicativas variadas. Desde el punto de vista lingüístico, estrictamente lingüístico, no siempre son claros los límites entre pidgins y criollos y normalmente hay que recurrir a otros criterios como criterios sociales o históricos para distinguirlos. Bueno, dada su historia, las lenguas pidgins y criollas se hablan principalmente en el tercer mundo. Si ustedes se fijan, se han desarrollado principalmente en el litoral, ¿sí?, de los continentes, donde justamente se producía el intercambio y el comercio vía marítima. En la actualidad hay alrededor de unas 100 lenguas de este tipo y se calcula que existen entre 10 y 17 millones de hablantes de criollo y entre 6 y 12 millones de hablantes de lenguas pidgin. Generalmente se basan en las lenguas europeas, principalmente inglés y francés, pero también español, portugués y holandés, aunque hay algunas pocas basadas en lenguas no europeas, por ejemplo el sango que se habla en la República Centroafricana. Hay en general dos grandes grupos de lenguas pidgins y criollas, las del Atlántico y las del Pacífico. Las primeras aparecieron entre los siglos XVII, XVIII, en la zona del Caribe y también en África Occidental, en su mayoría como consecuencia del comercio de esclavos, ¿sí? Justamente el tráfico de esclavos, el comercio esclavista forzó a los grupos de africanos, que a su vez también tenían lenguas nativas diferentes, a encontrar un medio para comunicarse entre sí y también con los traficantes y con los patrones a los cuales eran vendidos. Algunos ejemplos de estas lenguas criollas del Pacífico, perdón, del Atlántico, son el criol francés de Haití,
que justamente es variedad B en la situación de diglosia, frente a la variedad A, que es el francés, como vimos en la clase pasada. También tenemos el inglés, el criollo inglés jamaiquino, el papiamento, el palenquero, que estas últimas dos son de base española. Y por su parte, las lenguas pichins o criollas del Pacífico se desarrollan a partir del siglo XIX en la actual Oceanía por el encuentro entre hablantes de lenguas distintas, ¿no? También europeas y nativas, en época de colonización europea de la región, pero también en épocas de explotación agropecuaria, sobre todo de frutas, en esa región. Algunos ejemplos son el tok pisin, que se habla en Papua Nueva Guinea, el criollo inglés de Australia, el criollo inglés de Hawái, etcétera. Bien, el proceso de pidginización es un proceso por el cual se crea un pidgin mediante la simplificación lingüística y funcional de la lengua de superestrato, sobre todo, como decíamos antes, se toma sobre la base de la gramática y la fonología de la lengua de sustrato simplificada y el léxico simplificado de la lengua de superestrato. Este pitching puede partir de una jerga más o menos idiolectal, hay mucha variación individual de hablante a hablante, pero el contacto hace que se vaya consolidando y estabilizando y en un momento dado, si se transforma en lengua materna de un grupo, se considera criollo. Fíjense que tienen allí ustedes en el cuadro al pie de la diapositiva el camino por el cual diríamos de la jerga al criollo, pasando por el pitching estable y un pitching elaborado o expandido. De todos modos, no son necesarios todos estos pasos y puede pasarse al criollo directamente de la jerga o de un pitching estabilizado, como muestra Susan Romain en la página 204 del texto El lenguaje en la sociedad, con el gráfico que tienen allí. Fíjense que en el criollo inglés del Caribe se pasó de una lengua de una jerga, perdón, al criollo, mientras que el criollo del Estrecho de Torres sí pasó por la instancia del pidgin estabilizado. Por último, en el tok pisin de Nueva Guinea hemos tenido todos los pasos. Los pidgins o criollos pueden abandonarse gradualmente, lo que se conoce como despidginización o descriollización según en qué instancia del continuum nos encontremos. Normalmente cuando hay convivencia con la lengua dominante, el pidgin o el criollo se abandona a favor de esta, por eso se llama despidginización o descriollización, y consiste en una serie de cambios que acercan el criollo a esa lengua de superestrato. Normalmente ocurre también porque en general la lengua de superestrato es la lengua de prestigio, es la lengua dominante, mientras que los pidgins y criollos en general están estigmatizados. En estos casos el criollo en cuestión se denomina basilecto, la lengua de superestrato es el acrolecto y las variedades intermedias entre uno y otro en un continuum de posibilidades se conocen como mesolecto o mesolectos. Esto, por ejemplo, está ocurriendo con el tok pisin de Nueva Guinea, que ya es un criollo, pero está sufriendo la descriollización, dado que en la isla la educación escolar se imparte en inglés. Bien, hay ciertas características estructurales que son comunes a los pidgins y criollos, ¿sí? Y esto ha llamado la atención de los sociolingüistas. En general, por ejemplo, hay una ausencia total de morfología flexiva, es decir, hay ausencia de morfemas ligados y también de algunos morfemas libres y parte del léxico de la lengua de superestrato. Esto hace que se pierdan rasgos morfosintácticos habituales en las lenguas base, ¿no? Como el género, los artículos, las marcas de caso, la flexión verbal, aun cuando en los criollos pueden aparecer algunas distinciones que están ausentes en los pidgin, como los tiempos verbales o ciertas marcas de interrogación. Y también, por ejemplo, ausencia de formas del verbo ser, lo que se llama la copula cero. Por ejemplo, para decir que el niño está enfermo en
tokpisin, pikinini sick, ¿eh? Niño enfermo, sin ningún nexo que sirva de cópula, como sí existe normalmente en las lenguas base. Otras características son, por ejemplo, el hecho de que se usa una misma palabra para indicar la posesión o la existencia. La ubicación preverbal de la partícula negativa. La falta de indicación formal de la subordinación o de la pasivización si es que aparecen estos procesos. El orden dominante de constituyentes, sujeto, verbo, objeto. Y también muchos fenómenos fonológicos de simplificación, como la tendencia a usar estructuras silábicas simples, con sílabas abiertas del tipo consonante vocal, la eliminación de sonidos marcados, como los fonemas fricativos o africados, la reducción del número de oposiciones fonológicas, de distinciones, ¿no? Fonológicas, y también pueden aparecer algunos fenómenos suprasegmentales que no están presentes normalmente en las lenguas europeas, como por ejemplo el uso de la entonación para indicar variaciones semánticas. ¿Mm? Bueno, además, en cuanto al léxico, al vocabulario, hay un núcleo común a todos los pidgins y criollos conocidos que incluye vocablos náuticos, justamente porque se han desarrollado en zonas con importante actividad marítima, y algunas palabras sueltas, ¿no? Como piquinini, de fuente portuguesa o española, o sabe, saber o conocer también del mismo origen. Aparte de este léxico, compartido por todas las lenguas, pichis y criollas, aproximadamente el 80% del vocabulario de cada una se toma de la lengua de superestrato, ¿no? O lengua base. Casi todas tienen un léxico restringido, entre 300 y 1500 palabras, y en algunos casos puede extenderse a un rango de entre 800 y 2500 en zonas urbanas. Esta cantidad es muy pequeña si se compara con los hasta 25 o 30 mil vocablos que pueden llegar a conocer los hablantes nativos, promedio, digamos, con instrucción media, de lenguas con desarrollo histórico. Entonces, esta economía léxica, a su vez, tiene como consecuencia la aparición de otros fenómenos, ¿no? Como la multifuncionalidad, el hecho de que las mismas palabras se utilizan con distintas funciones gramaticales, o bien la extensión referencial, el hecho de que una palabra se utilice para señalar un conjunto más amplio de objetos, de acciones, de individuos, que la palabra de la que deriva. Es decir, tiene una mayor extensión. La homonimia, la composición de palabras para dar cuenta de ideas más complejas, etc. Bueno, aquí tienen un ejemplo de un cartel escrito en creol de Guadalupe como ilustración de estas lenguas criollas. Bueno, estas similitudes de las que estábamos hablando han llamado la atención de los sociolingüistas que han ensayado distintas explicaciones para esto. Así tienen por caso la tesis monogenética de Granda y otros también a otros autores, que postula la existencia de algún proto-pidgin o algún proto-criollo del cual derivaron todas las lenguas pidgins y criollas. Podría ser un proto-criollo afroportugués que se habló en el noroeste y este de África y a partir del cual se habrían generado todos los demás siguiendo las rutas de la colonización. Otros plantean que habría existido un sabir o lengua franca de los marineros en el Mediterráneo durante la Edad Media y habría tenido un léxico principalmente español o italiano, con algunos elementos del árabe, del turco, del griego. Bueno, sin embargo, esta postura no termina de explicar por qué las lenguas pidgins y criollas convergen estructuras, aparecen estructuras que tienen más de un origen. O, por ejemplo, la existencia de pidgins o lenguas sobre lenguas no europeas, ¿no? Esta es una de las dificultades de esta explicación.
Otra explicación más extendida o más aceptada es la tesis poligenética, que plantea que los criollos y los pidgins han nacido independientemente a partir de algún material lingüístico común y lo que explicaría las semejanzas es que se han desarrollado en condiciones sociohistóricas semejantes, ¿sí? Entonces, Cardona, por ejemplo, postula que son líneas de expansión a partir del portugués, del inglés, del francés, del holandés, del español, como decíamos, en situaciones sociohistóricas semejantes, como han sido las del comercio o las de no sé, las cruzadas o el comercio de esclavos, la colonización, etcétera. De todas maneras, esta postura no explica ciertas coincidencias estructurales entre las distintas lenguas criollas o el hecho de que haya palabras comunes en todas ellas. También otra idea que ha venido a intentar explicar las características comunes de las lenguas pidgin y criollas es la existencia de un bioprograma humano que explica las estructuras y los patrones comunes, ¿sí? Este bioprograma sería común al nacimiento de los criollos, a la adquisición de la lengua materna, a la evolución general de las lenguas, una suerte de programa innato a partir del cual, en caso de que el estímulo proveniente del contexto sea muy pobre, como es el caso del pidgin, se activa ese bioprograma y le da forma lingüística a esos datos empobrecidos, a ese estímulo empobrecido. Con lo cual esto explicaría por qué tienen características comunes. Esas características comunes derivarían de ese bioprograma. Bien, históricamente estas en general son lenguas estigmatizadas, que se han entendido de generaciones, a partir como de generaciones de las lenguas bases, ¿no? Instrumentos de comunicación limitados, y por eso muchas veces no son reconocidas oficialmente en los países en los que se hablan, y a pesar de que tengan muchos hablantes, y en consecuencia muchas veces tienden a prohibirse y a generarse como consecuencia de ello el proceso de descriollización del que hablábamos. De todas maneras, presentan una serie de características muy interesantes que nos hacen pensar en el modo en que nace y evoluciona una lengua. Bien, ustedes tienen como lectura obligatoria el capítulo 16 de Moreno Fernández, donde van a profundizar este tema y van a ver también algunas características de los criollos hispánicos como el papiamento, el palenquero, el chabacano y el chamorro.